Le daremos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él oye la oración de su pueblo. Él no ha cerrado sus oídos para estar atento a nuestras oraciones. Creemos nosotros en el poder del Señor. Dale un abrazo a tu hermano. Saluda a tu hermano. Dale la paz. Que ese abrazo sea de corazón. Amén. Una vez que nos hemos saludado, también vamos a preparar nuestros corazones para recibir la bendita palabra del Señor. Y hoy tenemos también una vez más el privilegio de que esté nuestro pastor. En particular es mi pastor, porque bueno, crecí y fue instruido en el camino del Señor. Y hoy estamos aquí. Nuestro pastor Cleto está con nosotros para seguir compartiéndonos la palabra del Señor. ¿En qué libro estamos? Con nuestro libro de Romanos. Preparen sus corazones. Vamos a recibir la palabra, el alimento espiritual. Pastor, bendiciones. Gracias, pastor. Saludos en el Señor, hermanos, hermanas. Muchas bendiciones. Tomen su asiento, siéntense. Que el Señor bendiga a nuestro país, Bolivia. Que tenga misericordia. El año pasado dije en una iglesia que Bolivia está arruinada. Y algunos hermanos dijeron que este pastor está mal, ¿qué estará hablando? No soy profeta ni soy hijo de profeta, pero se puede leer lo que sucede en el país. En los años 2006, 2007 estuve muy cerca de la política, del quehacer político, y vi de muy cerca cómo se hace política en Bolivia. No tenía idea. Pero el Señor me permitió saber, conocer de muy cerca. No está en ningún libro de historia de Bolivia, pero Bolivia nació a la vida republicana con muchos problemas, igual que hoy, más o menos. Y nació a la vida republicana con mucha deuda, deuda grande, no se imaginan. Y así levantamientos, golpes de Estado. Es triste cómo tuvo que irse el mariscal Sucre. Eso no está en los libros de historia. He leído esos hechos, acontecimientos en la biblioteca que no todos tienen acceso. Yo tuve el privilegio de ver documentos originales, manuscritos. He visto cartas puño y letra de Bolívar, Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre y de muchos otros. Es interesante. No se puede ojear así con la mano, hay que ponerse guante blanco para manejar esos documentos. Dios ha sido muy bueno conmigo para entender, conocer esos acontecimientos, hechos de nuestro país. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, de todos los bolivianos, desde el primer ciudadano que está en el poder hasta el último que soy yo. Yo soy el más pequeño de los bolivianos. Vamos a inclinar el rostro, vamos a meditar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Señor,
Una vez más te suplicamos, ten misericordia de Bolivia, de nuestros gobernantes y de todos los gobernados. Señor, confiamos en ti, Señor, que tu gracia siempre ha de acompañarnos. Oh Dios, vamos a leer tu palabra, meditar tu palabra. Ayúdame, Señor, a compartir, comunicar tu mensaje que has dejado escrito, que podamos entender, que yo pueda comunicar, hacer entender a tu pueblo, Señor. Dios Santo, gracias, Señor, por este tiempo que nos concedes. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso. Amén. Amén. El libro de Romanos, el capítulo 9. Versículo 19. Intentaremos llegar hasta el versículo 29, porque si no avanzo, no vamos a terminar Romanos nunca conmigo. Seguramente estaría hasta el último hálito de mi vida, que ya no debe faltar mucho, porque ya viví muchos buenos años. Muchos de mis contemporáneos ya están en el cementerio. Yo creo que estoy con un pie ya también hacia ese lado. Bien, el capítulo 9, versículo 19. Dice Pablo: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques, para que discutas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Hasta ahí. Es un poco difícil de entender este pasaje, porque está hablando, aquí Pablo está citando algunos pasajes del Antiguo Testamento, pero mucho más en Isaías, Jeremías, se habla sobre el alfarero y la obra del alfarero. Entonces, cuando habla aquí de alfarero, aunque ¿quién hace esto? Este trabajo no es obra de alfarero, ¿no? Es ya industria moderna. Y aquí otro. Espero que no se caiga, si no tendré que pagar. Aquí otro. Entonces, en la época de Pablo y en el Antiguo Testamento no había trabajos modernos como ahora tenemos, tecnología moderna. Y esto se hace en lotes. Entonces, el pasaje que acabamos de leer da a entender que Dios hizo vasos para ira y otros vasos para gloria. Así
podríamos entender. Entonces este pasaje ayudaría a los que dicen salvos siempre, salvos. Dios a unos ha destinado para perdición, a otros para salvación. Si estás destinado para salvación, no importa lo que hagas, vas a ser salvo. Esa enseñanza no hay en la Biblia. Pero este pasaje es difícil de entender, parece que apoyara ese pensamiento, pero no es así. Vamos a Isaías, el capítulo 45, para que no estemos tan quietos. Capítulo 45, versículo 8, pero sobre todo el 9, pero leamos desde el versículo 8. Isaías 45. ¿Encontraron ahí en su Biblia Isaías? Si no hay Isaías, pase aquí adelante esa Biblia, yo me llevo y usted se compra una Biblia que tiene Isaías. Isaías, el capítulo 45, versículo 8, dice: rocead cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, abráse la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué diste a luz? Ese último versículo del versículo 10 es interesante para muchos jóvenes, adolescentes, niños incluso, ¿no? Hasta personas mayores. ¿Por qué me has tenido pues? Aguantate, pues, le dice a su mamá, ¿no? A su papá. Es que habla así porque no piensa, si supieran, porque uno tiene hijos. Pero hablando de hijos, Dios hizo a cada ser humano, Dios nos hizo, aunque somos procreación. Nos engendró papá y mamá, ellos nos concibieron. Entonces, pero sin embargo, el sello de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces, aquí en este pasaje nos habla de tiesto. Tiesto es una obra de cerámica, una maceta. En ese tiempo y hasta en nuestros tiempos, las ollas se hacían de barro. Preparar el barro, amasar y después moldear, hacer secar y hacer cocer en el fuego. Y también se podía hacer con esmalte. Entonces decían con aymara y castellano mezclado, lo zapuco, lo zapalato, así, porque no plato, ese P-A-L, juntos en aymara no existe. Entonces el aymara hablante no dice plato, sino dice palato. Entonces eso van a entender, van a comprender y tener misericordia de los hablantes del aymara, porque en aymara no hay pla, es palato. Entonces, en este vaso es diferente a este vaso pequeño. Este vaso también. Así cada uno de nosotros somos diferentes, no somos iguales. Aunque somos hermanos en la carne, en la sangre, hermanos. Un papá, una mamá, pero no somos iguales. Ya estando en Cristo, seguimos siendo diferentes.
No somos iguales. Pero, a diferencia de estas obras, de estos vasos, nosotros tenemos razonamiento, conciencia, sabemos pensar. En este vaso puedo tomar agua, puedo tomar gaseosa, hasta si quiero puedo tomar café, se puede tomar Singani, se puede echar cerveza. Este vaso, si tuviera pensamiento, diría: yo no quiero Singani, no quiero cerveza, whisky con hielo. Pero nosotros no, tenemos razonamiento. En este vasito igual se puede tomar café, se puede echar cerveza. En este igual. Pero nosotros no. Aunque somos diferentes, tenemos razonamiento, raciocinio. Tenemos conciencia, sabemos pensar. Antes de que lleguen los españoles, es diferente, caliente. Es mate. Entonces, aquí en esta parte de América, en los Andes, nosotros somos andinos. Entonces, antes de que lleguen los españoles, no había Biblia, no había evangelio. No había hacer eso. Ahora casi en las casas en el área rural, cuando se techa ya no ponen cruz. Pero en mi tiempo, cuando yo era niño, siempre una cruz. No solamente una, dos, tres, cuatro. Depende. Y toda forma de cruces, de todo tamaño. Entonces ese llegó con los conquistadores, con los españoles. Pero antes de eso, nada. Pero sin embargo, nosotros sabemos la trilogía: Amayuya, Amaqueya, Amasúa. ¿Qué quiere decir eso? No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. Suasunco, soncosúa. Los que saben quechua lo que estoy diciendo, ustedes saben. Entonces, pero sin embargo, tenían esa teología: no seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. ¿Dónde aprendieron eso? Dios puso en el corazón de todo ser humano el razonamiento. Entonces el ser humano sabe razonar, sabe pensar, tiene conciencia. No es como este vaso, no es como este tiesto. Tiesto en castellano es un recipiente de cerámica, pero también puede ser un pedazo. La cerámica rota, entonces un pedazo tiesto también. Entonces esta cerámica, este vaso, no puede decir nada. Echa agua, cerveza, gaseosa, no dice nada. Pero nosotros sí. Tenemos conciencia. Entonces, todo ser humano dará cuenta a Dios. Y regresando a Romanos, el ser humano, sabiendo que no tiene que hacer el mal, hace lo malo. Predicamos el evangelio, no quiere escuchar. Yo no creo en Dios, no quiero. Mi papá
católico ha sido, católico voy a morir yo también. Así dice el ser humano. Aunque el ser humano, casi todos se creen cristianos. Hablando hace 20 años, mucho más todavía. Si uno sale a la calle y pregunta a una persona, ¿eres cristiana? ¿Qué va a decir? Sí, soy cristiano. ¿Acaso soy perro? Así respondían. Ahora más o menos ya es diferente, no hay ese pensamiento tanto. Entonces, el ser humano, aun conociendo, diferenciando el mal y el bien, está en el camino del mal. A eso se debe la situación de nuestro país. Y los evangélicos, por un lado, hemos fracasado también con nuestro testimonio. Eso he visto de muy cerca, ese año 2006-2007. Pensé que estábamos bien los evangélicos en la fe, bien plantados, firmes. Pero no. ¿Cuántos hermanitos estarán en los bloqueos? No hemos impactado con nuestra fe, con nuestro testimonio. Entonces el ser humano, sabiendo el bien y el mal, permanece en el camino del mal. Entonces dice, son vasos de ira. Regresamos a Romanos. Versículo 20, 9:20 Romanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Somos diferentes, hemos dicho, como este vaso. Pero en la forma, como Dios nos ha hecho, la forma que tenemos, la personalidad, carácter que tenemos, cada uno debemos glorificar a Dios. Ser para su gloria, para su honra, vivir para su honra, para su gloria. Entonces somos diferentes, tenemos diferentes ministerios. Yo quisiera tocar batería, pero no. Quisiera tocar teclado. Aunque tenía idea de lo que era teclado. Recuerdo que cuando llegué aquí a la ciudad de La Paz, en la iglesia, en los cultos, yo tocaba el teclado, pero no eran teclados modernos así como ahora conocemos. Toco un poco de guitarra, de charango, mandolina, trompeta, acordeón. He tocado bastante el acordeón. Conozco la música, sé leer partituras, pero hasta ahí nomás. Entonces, somos diferentes, pero cada uno, en la forma que Dios nos hizo, estamos hechos para su gloria, para su grandeza, y así debemos vivir. Pero el ser humano no hace eso. Entonces, versículo 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Eso nos desconcierta, ¿no? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Un vaso, un ser humano, sabiendo que está hecho para servir a Dios y no lo hace, ese vaso se está preparando para la destrucción, el lago de fuego. Todo ser humano va a dar cuenta a Dios. Aunque diga, yo no creo en Dios. Desde el ser más pequeño, ser humano más pequeño, hasta el más grande, hasta el más poderoso, todos daremos cuenta a Dios. Y nosotros los cristianos
los que van a ser levantados en la venida del Señor Jesús, entonces daremos cuenta de todos nuestros hechos en el tribunal de Cristo. Y los que no se han presentado en el tribunal de Cristo, en el gran trono blanco, ahí va a estar delante del gran trono blanco el señor presidente Paz Pereira. Ahí estará Evo Morales, ahí estará Mario Argollo, a no ser que se entregue a Cristo. Esa es la única manera de salvarse. Sigamos con la lectura. 22, 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria. Así que en la forma que el Señor nos ha dado, sirvamos al Señor como somos. Sirvamos al Señor y el Señor nos llevará a su gloria. Firmes, plantados en el Señor, hermanos. Y Pablo continúa con el mensaje, el versículo 23, 24. Dice, hablando de los vasos, recuerden que este capítulo 9, 10, 11 habla de los judíos. Está hablando de los judíos en estos capítulos. 24. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros. O sea, de esos vasos, todos los vasos, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que ninguno vaya a la perdición. Sean judíos, sean gentiles, sean aymaras, quechuas, sean indios, sean caras. Dios quiere que todos se salven. Y dice a ellos, a todos. 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, o sea, a los judíos. Recuerden que Dios hizo su pueblo a la descendencia de Abraham, a través de Isaac. Entonces Pablo está diciendo, a nosotros nos ha llamado, a los judíos. 24, dice, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, o sea, nosotros. Aymaras olvidados, lejos de Israel. Pero Dios siempre estaba esperando. Y nosotros tenemos ese grande privilegio de haber escuchado el Evangelio, haber vivido en ese tiempo, en este tiempo. Mi abuelo nunca escuchó el Evangelio. Entonces él se presentará en el gran trono blanco. Dios lo juzgará según su conciencia, su conocimiento. 24, una vez más, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Isaías dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a la no amada, amada. 26, y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces rápidamente debemos correr a Isaías. En casa van a leer, vamos a mirar nomás conmigo. Oseas o no seas, pero vamos a Oseas. El capítulo 1, 2, 3. Ustedes en casa van a leer estos 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Israel, siendo pueblo de Dios, no quiso ser vaso de honra.
El ser humano es así, duro, terco. Entonces, en este capítulo 1, Dios le dice a Oseas, seguramente era joven, le dice, cásate con una prostituta, con una mujer de mala vida. Entonces se casa. Y la gente mira a Oseas y dice, este profeta, este siervo de Dios, mira con quién se está casando. Y precisamente para que Israel piense, Dios le dice a Oseas, cásate. Y se casa. Y tiene un hijo. Y se llama Jezreel. Dios siembra, Dios es sembrador. Y para entender eso hay que ir al libro de los Reyes. Y después tiene un segundo hijo, una hija, segunda hija. Y su nombre es No Amada. Y después un tercer hijo. Y su nombre es No Pueblo, no mi pueblo. Y esos nombres que Dios le dice que ponga esos nombres a sus hijos, a Oseas, es para que el pueblo de Israel piense. Y no piensa. Finalmente, ahora, cuando lean ustedes los profetas menores, profetas mayores, es interesante, el capítulo 1, versículo 1, leeremos rápidamente. Dice, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías. Los reyes de Judá en ese tiempo era Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Recuerden que Israel se divide en dos reinos por la dureza de corazón. Entonces, Oseas se casa con Gomer y después de tener los 3 hijos, la mujer se va otra vez a la vida anterior. Y en este capítulo 1, 2, 3 habla de la restauración de Israel. A pesar de este mensaje, Israel, el reino del norte, se va al cautiverio. Dios lo castiga. Se van al cautiverio. Pero antes de eso, en el capítulo 3 de Oseas, como la mujer se va otra vez a la vida anterior, y Oseas va a buscar otra vez y le compra. Y dice, esposa, ¿cómo te vas? Tenemos que estar juntos. Entonces regresamos a Romanos, el capítulo 9. Entonces Dios, en su soberanía y en su tiempo, mandó a su Hijo. Y nosotros, los gentiles que no éramos pueblo de Dios, nos ha llamado a nosotros también. Y nosotros le decimos, Dios mío, eres mi Dios. Hasta es interesante cómo los hermanos oran. Yo casi no tanto, no oro así. Papito Dios, casi yo no digo eso, papito Dios. Siempre digo Dios Todopoderoso. Porque para mí Dios es. Yo soy pulga. Y siempre digo Dios Todopoderoso. Casi no oro así, yo, sobre todo las hermanas no oran, papito Dios. Yo no. Para mí es grande, supremo, majestuoso. ¿Quién como Él? Hacedor de los cielos y de la tierra. ¿Cómo son los cielos? ¿Cómo es el universo? ¿Cuántas galaxias hay? Miles. El diámetro de una galaxia, ¿cuántos años luz? Miles de años luz. Nuestro sistema solar es nadita.
Y ese Dios nuestro es el que sustenta y sostiene todo el universo. Debemos apurarnos, miro el reloj y me dice que debo terminar, pero vamos a pedir al pastor que nos dé tiempo. Entonces, el pueblo que no fue escogido dirá, serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros no hemos sido pueblos de Dios como Israel, pero somos su pueblo hoy, juntamente con todos los israelitas que han aceptado a Cristo, juntamente con el apóstol Pablo, juntamente con Abraham. Ahí vamos a conocer a Abraham, a Pablo, a Moisés. Tengo ganas de echar la mano a Moisés. Qué tremendo ese hombre. (27) También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Qué es remanente? Del todo, un poquito que sobra. Eso es un remanente. Es decir, no todos los israelitas van a ser salvos. Es pueblo de Dios. Israel va a ser restaurado. Nosotros somos testigos de que Israel es una nación, su tierra pequeñita, pero es una nación poderosa. Pero no todos ellos van a ser salvos. (28) Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios va a juzgar, va a ejecutar su justicia. Ahí nadie le va a decir que renuncie, que se vaya. Eso no va a haber. ¿Quién le puede decir eso a Dios? Nadie. 29. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Miraremos rápidamente Isaías, el capítulo 1, para entender. Y Pablo dice a los hermanos judíos de Roma, porque recuerden, está hablando esta carta es a los romanos, y judíos que se habían convertido a Cristo estaban en Roma. Y cita Isaías, el capítulo 1. Y Pablo cita solamente el versículo 9, pero para entender hay que leer desde el versículo 1 del capítulo 1. Leamos rápidamente el versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es interesante, ¿no? Ese encabezamiento es igual que Oseas, los mismos reyes. Es decir, Isaías, Joseas eran contemporáneos. Oseas mayor que Isaías ciertamente. Isaías menor que Oseas. Y aquí Isaías habla el mensaje de Dios y dice: he criado hijos y estos hijos se han vuelto rebeldes. Son peor que los animales. Porque dice: la vaca y el toro conoce el lugar, su lugar. La vaca, la oveja, el burro conoce su lugar. Y es cierto, cuando la vaca, el toro, pasa la jornada del día, come,
y se acerca ya a la casa, el cuidador lleva a la casa y la vaca, el toro, se va al lugar donde pasa la noche. Solito se va. Conoce su lugar. El burro igual se va a su corral, se entra. Y dice: mi pueblo es peor que los animales. Israel, está hablando de Judá, está hablando de Israel. Tengamos cuidado, hermanos, de poner siempre nuestra mente, nuestro corazón en el Señor, en su camino, en su palabra. Entonces, versículo 8, nosotros leamos rápidamente, debo terminar. Y dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Entonces Israel estaba como la enramada en la viña. La viña, el viñedo, para cuidar, sobre todo en el tiempo cuando el racimo está casi en su punto para cosechar. Entonces, en medio de la siembra de la viña había una casuchita para cuidar, una carpita. Y si esa carpita no se cuida, ¿qué pasa? Es como una casa. La casa hay que cuidar, reparar. Como cabaña en melonar. Entonces, dice: Israel está como la cabaña abandonada, como una enramada que ya está cayéndose. Entonces, si Dios, dice Isaías, no nos hubiera dejado un resto pequeño, fuéramos como Sodoma, seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Hasta el día de hoy desapareció, fue destruido totalmente. Y Pablo dice: Israel, recapacite. Cuidado que seamos destruidos para siempre. Acérquense a Dios. Eso está diciendo en Romanos. Pablo llama a su pueblo, a sus compatriotas, a sus connacionales, a acercarse a Dios. Y nosotros que conocemos ya el camino del Señor, estamos en el Señor, permanezcamos. No sea que quedemos como enramada en viña, como cabaña en melonar, destruidos. Porque no es una vez salvos, siempre salvos, no es así. El que cree en el Señor y permanece en Él, este será salvo. Así dice la palabra. Así que el Señor los bendiga. Nos pondremos en pie y oremos. Señor Dios Todopoderoso, tu palabra es dura, Señor. Y gracias, Señor, esa palabra dura, Señor, que nos exhorta, que nos advierte. Ayúdame, Señor, a estar en tu camino, en tu palabra, a ser practicante, hacedor de tu palabra. No solamente uno que sabe y enseña, sino que también pone en práctica.
Señor, bendice a tu pueblo, Señor, tu iglesia Ágape. Dios santo, haz de nosotros hacedores de tu palabra, practicantes de tu palabra. Señor, bendice mi Dios. Bendice mi Dios a tu pueblo, a tu siervo, pastor, Señor. Los siervos que ayudan a él, Señor, para servirte, a los líderes, a todos, Señor Jesús. Dios santo, bendiga, Señor, a la familia Ágape. Y una vez más, Señor, te pido, ten misericordia de Bolivia, Señor. Oh Dios, y ten misericordia de nosotros. Que, Señor, nosotros seamos testimonio viviente, Señor, de tu obra que has hecho en nosotros. Dios Todopoderoso, muchas gracias, mi Señor. Gracias, Dios Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, pastor. El Señor los bendiga. Mucho, mucho, hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Agradecemos.